Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les añada bendición a cada uno de ustedes. Y si usted está en esta mañana viendo, así como yo, si se levantó en esta mañana y se dio cuenta que estaba encima de la cama y no estaba en otro lugar, quiere decir que una nueva oportunidad Dios le está dando. ¿Sabe que Dios es el Dios de las oportunidades? Y cuenta una leyenda que había un hombre que tenía varios hijos. Y este hombre tenía muchas posesiones, era un hombre muy rico. Pero resulta que uno de esos muchachos era bien desobediente. Nunca se llevaba del consejo de sus padres. Y un día este hombre cae en cama para morirse. Y llama a todos sus hijos para entregarle todos sus bienes en vida. Y le reparte los bienes. Y le dice: quiero hablar contigo porque tú siempre has sido desobediente. Nunca te has llevado del consejo mío. No he podido lograr que tú te lleves de un solo de mis consejos. Y yo quiero hablar contigo a solas. Y cuando se quedan a solas le dice: yo sé que lo que te estoy dando hoy lo vas a malgastar, lo vas a desperdiciar y andarás en ruina, andarás hambriento. Y el muchacho le dice: pero ¿cómo va a ser, padre mío? Esta es la oportunidad que tú me estás dando, la voy a aprovechar. Y el padre le dice: lamentablemente son muchas veces que me lo has dicho y nunca la has cumplido, no tengo por qué creerte. Y le dice el padre: mira, yo hice algo con mis propias manos. Tú observa esa colina que está allá arriba. Yo con mis manos hice una horca para ti, para que cuando tú andes en miseria, camine hacia ella y te cuelgues en ella y termine con tu miseria. Y el muchacho se espantó, pero salió por ahí. Pero llegado el día que el padre muere, no mucho tiempo después, exactamente pasó lo que el padre le dijo al muchacho. Todo lo malgastó, todo lo desperdició y andaba errante en el mundo, hambriento y andrajoso, y ya no tenía esperanza para nada. Y un buen día, caminando por donde se había criado, observó la colina que su padre le había enseñado en vida y se acordó del consejo. Y dijo: voy a terminar con mi miseria así como mi padre me dijo. Me voy a quitar la vida en la horca que él mismo me hizo con sus manos. Y comenzó a caminar hacia la colina. Y mientras caminaba, el terror de la muerte le llegó, porque no es fácil. Y comenzó a angustiarse. Y subiendo a la colina, decía: Dios mío, si yo tuviera una última oportunidad. Si tan solo tú me dieras una oportunidad, yo no terminaría con mi vida. Y se angustiaba mucho y lloraba mucho. Y llegó a la colina y nadie le contestó. No hubo respuesta. Así que como no tenía alternativa, se sube, coloca su lazo y se precipita al vacío para quitarse la vida. Cuando se precipita al vacío, la madera se rompe por la mitad. Y el muchacho, cuando se levanta medio aturdido, se da cuenta que el madero era hueco por dentro y que salían unas gran cantidad de joyas de gran valor y una nota que decía: esta fue probablemente la oportunidad que tú estuviste pidiendo. El Dios que le vamos a presentar en esta mañana es el Dios de las oportunidades, que siempre tiene una. Pero cuidado, no podemos jugar a la paciencia de Dios.
Muchas veces nosotros pedimos una oportunidad y Dios nos la da. Pero ¿qué pasa? Le damos la espalda a Dios después que tenemos lo que pedimos. Y no se puede jugar con la paciencia de Dios, porque Dios, así de misericordioso, también es fuego consumidor. El mensaje que le vamos a traer esta mañana brevemente, y van a tener que buscar muchos versículos. Se celebra en este día, las fiestas seculares, la resurrección de Cristo. Muchas personas celebran la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y Él resucitó. Esa es la esperanza de la fe de cada cristiano, que Él resucitó, no se quedó en la tumba. Y vamos a ver, porque es como fácil decir, Él murió y resucitó y ya, pero falta algo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en el centro de la tierra por 3 días? ¿Qué hizo? Y permítanme hablar de esto muy por encima, porque es un tema bien profundo. Y cuando comencé a prepararlo, créame que no fue fácil. Surgieron 3 temas y le decía a Betania, comencé con uno y van 3, y no sé ahora cuál voy a presentar, porque no es fácil. 3 temas surgieron. Pero tocaré brevemente todos los versículos que voy a tratar son del Nuevo Testamento, hablando del Viejo Testamento y del Nuevo también. Así que todos los versículos que vamos a encontrar, que son varios, están en el Nuevo Testamento, todito. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera y que resucitara, pero que también era necesario que descendiese a lo profundo de la tierra. Porque la obra de Dios desde Adán hasta Apocalipsis, no iba a estar completa si el Señor no bajaba al centro de la tierra. No lo iba a estar. La profecía de que Él tenía que morir en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre. Era una profecía que debía cumplirse. Debía cumplirse. Y dice también en Hechos 2:27, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. 2 cosas. Y ojalá, hermano Aripio, nos prepare un estudio pronto de la diferencia entre estos lugares, Hades, Seol, seno de Abraham y paraíso. No lo tocaremos así, tocaremos solamente algunos. El Señor Jesucristo muere y su cuerpo fue puesto en una tumba, ahí, pero al morir no subió a Dios. Bajó a lo profundo de la tierra, como vamos a ver, porque había una misión que debía hacerlo en el centro de la tierra. No podía subir al Padre antes de cumplir esa misión debajo de la tierra, o al menos al centro de la tierra, como lo dice la misma palabra del Señor. Y yo le voy a preguntar, yo sé que todos hemos leído aquí lo que es el seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? El seno de Abraham. Mire, hermano, desde Adán hasta el sacrificio de Cristo, ningún ser humano que haya muerto, óigase bien, desde Adán hasta el sacrificio de Cristo, ningún ser humano muerto se había presentado delante de Dios. Ninguno. Ahora bien, hay 2 personajes que fue Elías y Enoc, que no murieron, sino que Dios se lo llevó. Solamente esos 2. Todas las personas que murieron desde Adán hasta el sacrificio de Cristo, obedeciendo la ley y obedeciendo a Dios, fueron al seno de Abraham. Ahora, ¿dónde estaba el seno de Abraham? Algunos estudiosos dicen que estaba en el centro de la tierra, muy diferente al infierno, que son cosas distintas.
Dicen ellos que el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra, en un lugar, y el Hades, que es el infierno, estaba en otro lugar. Por eso aquella alegoría de Lucas 16, del 22 al 23, que la vamos a leer, hablando de aquel rico y de Lázaro. Lucas 16, 22 al 23 nos habla el Señor Jesucristo de esa historia de que había una persona rica y había un pobre que apenas se alimentaba con la migaja que caían de la mesa. Y dice también que los perros lamían sus llagas. Y cuando murieron ellos, dice que el pobre fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. ¿Y el otro fue llevado a dónde? Al Hades. Fue al Hades. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice que fue llevado a Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es el infierno, un lugar de tormento, ahí fue llevado entonces aquel hombre rico. Y dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro ¿a dónde? En su seno, en el seno de Abraham. Y hay que llevar el hilo muy bien para entender lo que dije al principio. Desde Adán, desde la caída del hombre, hasta el sacrificio de Cristo, ningún ser humano que obedeció a Dios y la ley y todos los sacrificios fue a Dios, fue al seno de Abraham. No dice, yo no encuentro pasaje que dice que nadie fue a Dios, sino que esos grandes hombres de Dios fueron ¿a dónde? Al seno de Abraham. Un lugar privilegiado, obviamente, pero era el seno de Abraham, no era directamente a Dios. Y dice que en Lucas 16, 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros. Es decir, que el Hades y el seno de Abraham tenían una gran cima, había un gran espacio dividiéndolo, que si una gente quería pasar de aquí para allá no podía y de allá para acá tampoco. Una gran cima, no se podía. Ahora bien, y vamos a ver otros pasajes en el libro de Hechos 13:36, que dice lo siguiente: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido ¿con quiénes? Con sus padres, y sus padres fueron ¿a dónde? Al seno de Abraham también. David, que era conforme al corazón de Dios, no dice la Biblia que fue a Dios, sino que fue reunido con sus padres. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. No hay registro de que el hombre desde Adán hasta el sacrificio de Cristo haya ido a Dios directamente. No lo hay. Todavía no hemos llegado a donde queremos llegar. Eso es solamente un relato. Pero la pregunta importante que tenemos en esta mañana es la siguiente: ¿qué hacía el Señor Jesucristo en el centro de la tierra cuando murió? ¿A qué fue? Ustedes se habrán preguntado eso, porque como que la mayoría de predicaciones es Él murió y resucitó y se fue arriba al cielo. Pero es que durmió. Fue a algún lado. ¿Dónde estaba Él? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era la obra que tenía que hacer en el centro de la tierra? ¿Cuál era la obra que tenía que hacer? Vamos a ver una de las respuestas. Vamos a ver en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y quiero que entendamos bien que ese hombre fue Adán, un hombre. Y por el pecado, ¿qué fue lo que entró? La muerte. Así la muerte pasó a 2 o 3 en el mundo. ¿Dice así?
La muerte entonces pasó a 2 o 3. No. A todos los hombres, ¿por qué? Porque todos pecaron. Lo que quiere decir entonces es, y si vemos el verbo en el que está escrito, eso está en pasado, ¿verdad? Pecaron. Eso quiere decir que desde Adán nadie se ha salvado de pecar. Nadie se ha salvado. La pregunta sigue vigente. ¿Por qué estuvo el Señor Jesucristo en el centro de la tierra? ¿Por qué todos pecaron? Desde Adán. ¿Y se podían salvar por la ley? No. ¿Y por los sacrificios de los animales? No. ¿Y entonces? Hebreos 10, del 1 al 4, vamos a ver lo que nos dice. Si se podían salvar por la ley o por los sacrificios, vamos a ver qué nos dice. Ese es uno de lo que pienso yo que es la razón por la que ninguno podía llegar a Dios primero, antes del sacrificio de Cristo, ninguno. Hebreos 10, comenzando desde el 1 hasta el 4, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley y los sacrificios no podían hacer perfecto a nadie. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpio una vez no tendría ya más conciencia de pecado. Es decir, que si usted fue limpio, ¿para qué tiene que acordarse de esos pecados todos los años? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. La pregunta entonces, ¿qué hacía Jesús en el centro de la tierra? ¿Qué estaba haciendo? Leyendo estos dos pasajes que leímos, tanto en Romanos 5:12 como en Hebreo 10, estaba haciendo la misión que ni los toros ni la ley podía hacer con nadie. Estaba purificando lo que estaba imperfecto allá en el seno de Abraham. Esa fue la misión del Señor Jesucristo, bajar al centro de la tierra. Porque no, delante de Dios, con la sangre de un toro o de lo que sea que se sacrificaba en esa época, no se podía presentar delante de Dios. Porque hay una razón muy lógica. ¿Fueron los animales que pecaron o fueron los hombres? Los hombres fue que pecaron. No podía presentarse nadie delante de Dios con la sangre de alguien que no había pecado. No era como lógico eso. Solamente con el sacrificio de Cristo, los seres humanos pueden presentarse delante de Dios. No hay ninguna otra cosa con la que tú te puedes presentar delante de Dios. No existe. Solamente con la sangre pura de Cristo es. Amén. Y a esa misión bajó el Señor Jesucristo, a completar lo que estaba incompleto allá abajo en el seno de Abraham. Y ojo con esto, los que creen que hay un purgatorio, porque parece que ahí fue que se debió la cosa pensando que el seno de Abraham era un purgatorio, eso no es así. No existe ese tal purgatorio. Nosotros nacimos en una era privilegiada. Los que murieron en el Antiguo Testamento estaban esperando el sacrificio de Cristo. Ellos no anhelaban, como lo vamos a ver más adelante. Nosotros nacimos en la era de Cristo. Y la hemos visto, la era de Cristo, porque eso es lo que estamos predicando. Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros nacimos privilegiados. Obviamente el que toma el paso determinante de la salvación a través de Cristo. Lo que no, por eso le decía esta mañana, si usted se levantó y vio que estaba encima de su cama, dele gracias a Dios, porque si usted se levantó y se da cuenta que está en un lugar medio caliente, ahí quedó todo. Muchas personas se acuestan y al otro día no se levantan. Y si no tomaron la determinación a tiempo, puede que despierten en el infierno.
¿Sabe por qué? Porque ya no hay purgatorio. Y soy de los que creen que tampoco existe el seno de Abraham. Ya. No tiene sentido. Porque el seno de Abraham era para aquellos que ofrecían sacrificio bajo la ley. Entonces el sacrificio perfecto fue Cristo. No tiene necesidad el seno de Abraham. No tiene necesidad. Nosotros los cristianos, ¿sabe a dónde vamos cuando morimos? En los brazos del Señor. Yo pensé que le iba a escuchar más fuerte, pero a veces que parece que no están seguros a dónde van. Seguros, están como medio dormidos. ¿Y qué es lo que está pasando? Usted no está seguro de su salvación. Amén. Miren, hermano, yo espero que estemos seguros en creer en Cristo. Vamos a estar seguros. Porque la palabra de Dios nos dice que es así. Dice porque en Hebreo 10:14, volvemos a Hebreo, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Y quién fue esa ofrenda? Cristo. Cristo fue la ofrenda perfecta en la cruz. Así que los que murieron con las esperanzas antiguas, el Señor Jesucristo en esos 3 días bajó y cumplió la misión incompleta que estaba allá en el centro de la tierra, porque Él no subió a Dios al morir. Él no subió a Dios al morir. Él bajó al centro de la tierra a completar lo que faltaba. Esas fiestas religiosas que se hacían con esos grandes sacrificios, y dicen que eso eran ríos de sangre cuando degollaban cientos de animales. Pero eso era un aguántate ahí. Eso es aguántate aquí. No podía, como leímos anteriormente, quitar los pecados, no podía. Pero el Señor dice que te quita los pecados y que lo tira al fondo del mar, y que dice que no se acordará más. Amén. Jamás se acuerda de eso. Y ellos tenían que recordar los pecados anteriores. Ellos tenían que recordarlo cada año. Pero el Señor Jesucristo, un nuevo pacto hizo que eso desapareciera para siempre. Dice en Hebreo 11:3, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y dice también en Juan 8:56, óigame bien, si ellos tenían o no la esperanza del día del Señor Jesucristo. Y esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. Juan 8:56, que dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Pero eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. Que Abraham se gozó de ver el día del Señor, el día de Cristo. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, el día del Señor. Y no lo vio. ¿Sí? ¿Lo vio? Que lo vio. Dice, y lo vio. Y eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y se entristeció. Se gozó. ¿Y a dónde fue? ¿Y dónde sería que lo vio? En el Seol, allá abajo, bajo tierra. Y se gozó. ¿Usted está entendiendo el asunto, la misión del Señor Jesucristo al morir y ser sepultado? Por eso el Señor Jesucristo tenía que venir a este mundo a morir. No solamente por nosotros, sino por los de atrás que ya habían muerto. Porque la obra estaba incompleta desde Adán. Desde que el hombre cayó, se rompió esa relación íntima que había del hombre con Dios. Para siempre se había roto. Entonces el Señor Jesucristo viene y reconcilia todo. Tanto de los que estaban vivos como también de los que estaban muertos, que creyeron en esa esperanza gloriosa. Dice en Hebreos 12:23, dice: a la congregación de los primogénitos que está inscrito en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Y aquí tenemos el asunto. Estas personas que habían estado ahí en el seno de Abraham, esperando ese día de Cristo, ahora son hechos perfectos.
Por lo cual dice en Efesios 4:8, Efesios 4:8 dice lo siguiente, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad. Y dio dones a los hombres. Por eso yo digo que el seno de Abraham está vacío. Porque el Señor Jesucristo al morir y ser sepultado y bajar a los cimientos de la tierra, completó la obra que esos grandes hombres de Dios esperaban desde el principio. Está completa. Entonces el Señor Jesucristo llevó cautiva. ¿Dónde la cautividad? Y si dice llevó, es porque la buscó a algún lado. Ya no existe ahí. No existe. Seno de Abraham. Además no tendría sentido. Y como vamos a ver más adelante, cuando un cristiano muere, es al Señor que va. Gloria. Hermano, la muerte física no es la muerte definitiva. El cuerpo que salió de la tierra es el que debe quedar en la tierra. Pero usted sigue viviendo. Dios creó al hombre con un cuerpo mortal, obviamente, porque fue de la tierra. Pero su esencia interior no muere. Porque es de Dios. No va a morir. El problema es ¿a dónde va después que muere? Y por eso estamos aquí en esta mañana, porque tenemos que decirlo. El único sacrificio, como lo hemos dicho, que te puede presentar a Dios es el sacrificio de Cristo. Y si no echaste mano del sacrificio de Cristo y diste tu paso de arrepentimiento, no va a poder ver a Dios ya. No hay purgatorio, eso no existe, eso es una mentira. Usted tiene que purgarse aquí con el Señor para poder ir limpio a Dios. No hay otro camino. El único camino es Jesucristo a la vida eterna. No hay otro. Así que no espere que le recen 200 misas y hagan plegaria. Eso no sirve para nada. Es una perdedera de tiempo. Porque entonces en vano vino Jesucristo, si fuera así. Ahora bien, habiendo visto todas este panorama que el Señor Jesucristo cumplió debajo de la tierra, tiene que resucitar. Y efectivamente resucita al tercer día, como un domingo, por ejemplo, como este, el primer día de la semana, bien de mañana, dice la Biblia. Señor Jesús resucita. Y en el libro de Juan 20, capítulo 20, desde el versículo 16 y 17, vamos a leer lo siguiente. Una confirmación más de que Él estuvo en el centro de la tierra y no arriba en los cielos. Otra confirmación. Fíjese que lo que le estoy leyendo son palabras de la Biblia en la cual creemos firmemente. Que yo no estoy inventando nada de esto. Yo prácticamente estoy leyendo y haciendo algunas puntaladas. En el libro de Juan, capítulo 20, 16 al 17, leemos lo siguiente. Jesús le dijo, hablando de cuando esta mujer, María, fue muy de mañana a llevar esas especias que era tradicional cuando una persona moría, llevar especias a los sepulcros. Y ella estaba bien de mañana llevando estas cosas y no se daba cuenta que el Señor había resucitado. Y dice, Jesús le dijo, María. Y entonces María volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ahí hay una confirmación más de que el Señor Jesucristo estuvo en el centro de la tierra y no arriba, no he subido todavía. Y encomienda a esta mujer a una misión importante. Y tome datos sobre esto, hermano. La misión que Dios tiene para los hombres la va a enviar hasta con un burro, como lo hizo con Balaam. No importa que sea mujer o sea hombre, la va a enviar. Porque para Dios no hay nada imposible.
Y tomó a María y le dijo, ve donde mis... Aquí lo vamos a leer. Dice, Jesús le dijo, no me toque porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso quiere decir, como dije, la confirmación, otra confirmación de que Él estuvo allí haciendo esta misión que estaba incompleta en el centro de la tierra. Y en Efesios, en el libro de Efesios 2:18 al 20, bueno, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿A dónde? Dígalo con fuerza, hermano. Al Padre. Todavía pienso que hay duda. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no se menciona el seno de Abraham. ¿Se da cuenta? Así que ya no soy extranjeros, ni advenedizos, sino ciudadanos del seno de Abraham. ¿De dónde? Del reino de los cielos. Hermano, usted es ciudadano del reino de los cielos. Maravilla. Es increíble que nosotros seamos ciudadanos en nuestra condición, que estamos embajadores del cielo. Por eso, hermano, cuando usted cante un himno a Dios, cántelo con alegría, porque usted es un embajador del cielo. No lo cante con tanta tristeza, hermano. Usted es embajador del cielo. Si ustedes dijeran que usted es embajador de qué país es poderoso, de Dubái, qué sé yo, un país, usted se siente afortunado. Pero eso es nada comparado a nosotros que somos embajadores del cielo. Eso es nada. Y dice el 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ya no hay ley, ya no hay sacrificio de machos cabríos. Jesucristo es el ángulo de la piedra del ángulo. Así, hermano, que teniendo libertad para entrar al seno de Abraham. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por el sacrificio de los animales? No. ¿Por qué? El sacrificio de Cristo. Sangre. Por el camino nuevo. Y el camino nuevo quiere decir que el camino viejo era la ley y los sacrificios. El camino nuevo para nosotros es el Señor Jesucristo. Amén. Y eso nos motiva a nosotros a tener alegría. Ese camino nuevo que abrió nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne. Y casi para concluir, porque creo que vamos a tener que dejarlo para una segunda oportunidad, lo que sigue, en Apocalipsis 1, 17 y 18, vamos a leer cuando le vi, Apocalipsis 1, 17 al 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este asunto de tener las llaves, si ustedes se fijan, está en plural. Tengo las llaves, no es una, son varias llaves o son más de una llave. De la muerte y del Hades. Porque Satanás pensaba que él era el dueño de todo. Y el Señor Jesucristo al morir le toma la llave. Ahora, a los que no han creído en Él, recordemos que quien tiene la llave es el Señor Jesucristo. El que desecha la salvación del Señor Jesucristo, ¿sabe a dónde va? Va al Hades.
Y cuando pase para el Hades, ni Satanás podrá sacarte, porque quien tiene la llave es el Señor Jesucristo. Averígüese con el que tiene ya. Entendamos esto de esta manera. Amén. Si usted decidió darle espalda a Cristo y se muere sin Él, que es el único sacrificio que lo puede presentar a Dios, usted caerá en el Hades o en el infierno y ni el mismo Satanás lo puede sacar. Porque el que tiene la llave es el Señor Jesucristo y usted lo desechó. Así que yo le recomiendo que busque el dueño de la llave, al Señor Jesucristo, y acepte con humildad que usted es pecador, como yo y como otro, pero nosotros dimos el paso de arrepentimiento. No somos perfectos, no lo somos. Pero lo que nos falta de la perfección la tiene Cristo y nosotros tenemos a Cristo. Así que nosotros podemos darnos por perfectos en Cristo, con todas nuestras debilidades. Podemos darnos perfectos en Cristo. Y el último pasaje, porque ya nos estamos pasando del tiempo, en Apocalipsis 3:7 dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, como decía yo hace un momento. Si usted decidió darle espalda a Cristo, Él es el que abre y ninguno puede. Si Él cierra, nadie puede abrir. Nadie puede abrir. Así que a los hermanos, mantengámonos siempre pensando en estas cosas, que la obra del Señor Jesucristo fue perfecta de principio a fin. Tanto para aquellas personas que murieron antes, como los que han muerto después, los que estamos vivos y los que han de morir con Cristo. Encontraremos un día con el Señor Jesucristo a sus pies para decirle, gracias Señor por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Dios te bendiga. Amén.